Existen demasiadas cosas o muy pocas cosas, perdón, en este mundo que ver cómo retratan, o sea, repito, me repito porque empecé como mal. Existen muy pocas cosas en este mundo más placenteras que ver cómo retratan a un antimadridista por su odio irracional ante un equipo que, bueno, es entendible que le ha dado tanto de mamar durante tantos años que tengan ese resentimiento, ¿no? Creo que eso es asumible para absolutamente todos nosotros y por ello les voy a presentar hoy uno de ellos, en este caso llamado Hernán Pereira de ESPN, que bueno, de alguna manera siempre está ahí tirándole mierda al Madrid. Y también les quiero colocar algo aquí, tal vez se los coloque enseguida al finalizar todo, de Lautaro, no, bueno, se llama Lautaro, pero no Lautaro Martínez, de La Cobra, que bueno, hablando un poquito básicamente del posible fichaje de este hombre Franco Mastantuono por el Real Madrid. También pues en el caso de Hernán Pereira, aconsejando de alguna manera a Mastantuono no fichar por el Real Madrid, ¿no? Y les voy a pedir lo de siempre, chicos, es que me acompañen hasta el final de este video porque el video viene bastante cargadito. Vamos a ver un par de cositas muy interesantes y en breve pasamos a lo de La Cobra, que también es que está brutal. Vamos a empezar con algo de Hernán Pereira, que bueno, le han puesto en su sitio en par de ocasiones, pero la primera es este y que me ha dejado absolutamente anonadado y bueno, creo que bien merecido que lo tiene el sinvergüenza este. Vamos a darle un poquito de play aquí y lo disfrutamos juntos. A Budimir llegando al conjunto del Real Madrid, no lo veo, teniendo Mbappé, entiendo que son otras posiciones, el resto delanteros que posee el conjunto ahora dirigido por Xavi Alonso, pero tengo muchas dudas que vaya a llegar, porque es verdad que sería un sustituto del propio Mbappé, pero también ha sabido el equipo jugar sin 9 en momentos que Mbappé por alguna razón no ha podido jugar, teniendo una suma de muchos delanteros. No lo veo llegando a la Casa Blanca para esta temporada. Pues fíjate que yo lo veo más como un Joselu Sí, que le faltó al Real Madrid A ver, sí, para cerrar sería partidos. la alternativa de seguir trayendo jugadores, seguir sumando delanteros, para, en este caso, por supuesto, para estar muy claro de que va a ser un suplente de Mbappé y cuando Mbappé no juegue, o para cuando quiera cerrar un partido. De repente, para esa posibilidad, buscar la pelota aérea, un buen cabeceador, buscar la pelota del segundo piso y de ahí tener esa alternativa. Hasta aquí todo muy bien, normal, un tipo hablando sobre la posible llegada de Budimir y el perfil que de alguna manera nos han dicho que quiere Xavi Alonso para el equipo. Como les digo, hasta aquí todo normal, pues todo puede llegar a encajar y uno lo puede llegar a entender, pero aquí es donde se pone la cosa chistosa y el señor que está a su lado, paisano de este servidor, le pone en su sitio de una manera bestial. Ahora hay que invertir, hay que gastar. Y a Madrid no le sobra la plata, como dicen aquí en este programa, no le sobra tanto el dinero. Entonces no lo veo un jugador como una prioridad para un equipo que tiene tantos delanteros. Como les decía, ahí está, este hombre le cogió la idea, que recuerden que en este canal bastante que lo analizamos, de el tipo este que trabaja con este señor, Hernán Pereira es este, el otro se llamaba José del Valle y el otro Carolina de las Alas, Jorge Ramos, de Jorge Ramos que decía que el Madrid estaba en bancarrota, que el Madrid no sé qué, no me imagino qué estará diciendo este hombre, porque cuando el Madrid ficha es porque fiche, cuando no ficha es porque no ficha, es una cosa absolutamente impresionante y el dilema de ellos de que el Madrid no tiene dinero. Esto es lo que le responde Richard Méndez, que había dicho algo parecido anteriormente. Te están hablando, Richard, no sé. No, yo creo que dinero debe tener. Por algo no está pidiendo activaciones de palanca, pero bueno. Es que es absolutamente demoledor. O sea, la cara que le quedó a Richard, a Hernán Pereira fue absolutamente magnífica. Es magnífica ver cómo los retrata muy rápidamente. Porque es como les digo, sí, mira, cuando el Madrid, hace un par de meses, concretamente un par de meses, les digo que estábamos leyendo titulares de que el Madrid, pues básicamente no tenía dinero, así de sencillo. Y que bueno, lo que estaba haciendo, pues básicamente era no sé qué, no sé cuál. O sea, los relatos de toda la vida de esta gente, muchachos, es absolutamente increíble. Y ahora es porque el Madrid es un club de estado. Uno no se entiende de verdad cómo esta gente le busca la vuelta a absolutamente cualquier situación para intentar de alguna manera perjudicar al Real Madrid. Y ahí está puesto en su sitio porque, bueno, mientras unos están pidiendo palancas, que además son ficticias y fraudulentas, otros están ahí haciendo un esfuerzo económico para, de alguna manera, intentar mejorar sus filas. Aquí es donde viene la parte de Mastantuono, que, bueno, parece que de alguna manera va a terminar fichando en algún momento por el Madrid. Y vamos a escuchar a los argentinos cómo están bailando con la posible llegada de Mastantuono al Real Madrid. Una cosa con lo de Nico Paz, Nico Paz como le pertenece al Real Madrid todavía, o sea, tiene más que pertenece, tiene la opción de la repesca por poco dinero, por eso la posibilidad que vaya a regresar al conjunto merengue. Le fue muy bien en el cómo. Correcto. Desde ahí existe esa posibilidad. Aparte necesita zurdos en el frente del ataque. Entonces, le fue bien en Italia,
le sale muy económico al conjunto del Real Madrid, que hasta puede llegar a comprarlo y en 1 año, 2 años lo termina vendiendo por mayor cantidad de dinero. Desde ahí existe este análisis que Nico Paz vaya a volver a vestir la camiseta del conjunto blanco. Que hasta a veces para ir a equipo donde va a jugar poco, mejor estar en un equipo donde termina siendo titular. Pero bueno, digo caso que Mastantuono. Si hoy tengo que recomendarle a Mastantuono, como hincha de River le digo, que no vaya al Real Madrid. No vaya al Real Madrid. No, que se forme. Y entonces, Que se forme. ¡Sáquese la camiseta! Richard Méndez, escuche lo siguiente. Al Barça entonces. Tampoco al Barcelona. Tiene que terminar de formarse como jugadores, consolidarse como jugadores. Una vez que estén bien formados, ahí sí que vayan a Europa. Tiene 17 años. ya va, pero Lamine Yamal con 17 años irrumpió en Pero la Lamine escena y Yamal. ahora es el Barcelona de Lamine Yamal. Carolina, No hace falta más respuesta a su señoría en este caso porque le ha dicho pues una realidad. Tienen toda la temporada y muchísimo tiempo lamiéndole el culo a Lamine Yamal porque sí, es un grandísimo futbolista, es un futbolista que marca las diferencias, es un futbolista que bueno, tiene sus cositas, pero que es un gran futbolista. Y para ello, no, que no tiene 17, que no sé qué, pero cuando es Franco Mastantuono, que va a ir aparentemente al Real Madrid con 17 años, es que no debe ir, que debe terminar de formarse. O sea, lo de los argentinos con el tema de Mastantuono, porque a ver, se está hablando de que es un futbolista llamado a ser diferencial. El otro día escuché a un argentino, no recuerdo quién era alguien creador de contenido que decía, mira, si tal vez, solo tal vez, hay alguna pequeña comparación salvando las distancias de este chico, sería con Maradona o con Messi. Imagínate tú lo que te estoy diciendo, porque está bien, están jugadores muy buenos como Agüero, como Julián Álvarez, no sé qué, no sé cuál, incluso gente de Boca Juniors, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Y parte de ello, para poder cerrar este video, quiero colocarles otra opinión de este caso, otro argentino, que es La Cobra y que me pareció también brillante. Si yo fuera Mastantuono, esperaría la oferta del Fútbol Club Barcelona. Que no es una oferta económica, Franco. Es una oferta emocional. Tu ídolo es Messi. Esperá. No te digo, o sea, ahora no nos da para comprarte. Es la realidad. No tenemos 45 millones. Pero, tranqui, o sea, se puede hablar. O sea, después manejás. O sea, después va viendo cómo. Pero más adelante vemos. A ver, River. Iñaki Peña. Y Ansu por Mastantuono. ¡Epa! ¿Cómo cambiar la película? Es que es absolutamente desquiciante, de verdad, que su ídolo es Messi, que es una oferta emocional, que o sea, me parece brillante lo de esta gente, más allá de que, bueno, básicamente el chico probablemente, como se ha filtrado o se ha conocido, ha trascendido, quiere jugar en el Real Madrid. Eso para empezar. En segunda instancia, lo de la oferta emocional es que me parece de las cosas más bestias que he visto en mi vida. Y encima todavía tiene el descaro o la poca dignidad de decir que les van a dar a un portero sin brazos como Iñaki Peña y a un futbolista que, bueno, no ha sido capaz de mantenerse en la élite como Ansu Fati. Es que es absolutamente maravilloso. Yo creo que esto va a ser algo muy importante, que el Madrid acabe fichando a este futbolista, porque si ya está dando de mamar incluso sin saber si se va a cerrar o no, imagínense ustedes lo que puede dar de mamar este chico argentino en el fútbol español, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí, esperando que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid se aproxima el bendito Mundial de Clubes. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.